Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va todo? Muy bien. No la vi, Carancho, así que no puedo opinar. Buena actuación de Darines, ¿no? Sí. De Darín, Gran actuación. el de mejor actor argentino que hay. Con Franchella, palo y palo. Los dos. La Franchella tiene un problema, que es hincha de Racing, pero... ¿Fue a ver Animal? No, Se la recomiendo. hace rato que no voy al cine. Se la recomiendo. ¿Sí? Animal. Me hablaron maravillas. Bueno, Y yo la vi y me gustó. trabaja Franchella, ¿no? Sí. En un rol poco... Distinto. Exactamente. Como en El secreto de sus ojos, el Franchella distinto. No También. era el humorista. Bueno, viene bien para matizar. ¿La economía entra en recesión o no? Sí. 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 Te digo que solo porque esto empieza a mediados de año, mayo, junio, evitamos esa maldición del año par y el año impar. ¿Te acordás que tanto se hablaba de que en los años impares nos iba bien, pero que en los pares nos iba mal? Como el primer trimestre, el primer cuatrimestre, la economía dio positivo, porque esto nos agarra recién en mayo, estadísticamente vamos a zafar de esa maldición. Pero me parece que viene un mínimo de 6 meses y puede ser un año, no de desaceleración económica, de caída económica. 2, 3 puntos, o sea, lo poco que No se en recuperó el año pasado. No en el año calendario, pero yo te diría dos trimestres de esa magnitud puede haber tranquilamente. Mira, los dos, no sé si llamarlos motores, pero los dos que empujaron la recuperación del año pasado, que fue la recuperación del salario real, porque las paritarias le ganaron a la inflación, y el crédito, que el año pasado, te acordarás, voló. Este año no van a estar ninguno de los dos. O sea, el salario real, no con la paritaria que se está hablando, aún con una paritaria corregida cuando se rediscuta. Así sea el 2022, está bajo. Sí, pierde contra la inflación seguro. Y el crédito con esta tasa de interés, tanto por oferta de los bancos como por demanda de los tomadores de crédito, aunque debo decir que eso todavía no empezó, pero mi sensación es que a partir del segundo semestre el crédito se enfría mucho. Tenemos un comportamiento exportador pobre, y eso ahí sí que hay factores internacionales, y tenemos la sequía, que es la mala suerte de este año. Y puede ser que la inversión siga empujando, pero en el neto de todo me parece que vamos para abajo. ¿La inflación piso 25 para este año? Y que no empiece con 3, ¿no? O sea, piso 25, probable 30. Sí, cuando vos mirás las... Mayo 2,5, 3. Mayo, ahí estaba mencionando uno de los panelistas el tema de la rebaja impositiva en los municipios, en las provincias de Buenos Aires y Capital Federal, de las tarifas eléctricas y de gas, con lo cual eso baja y ahí ayuda para que dé 2,5, 2,4, 2,6. Veremos junio y julio. Me parece que junio y julio no me sorprendería que empiece con 3. Y antes de eso vamos a tener el índice mayorista de mayo y junio, que también me parece que va a venir picante. A ver, la recesión obviamente es el instrumento antiinflacionario y la tasa de interés al 40%. Pero los costos de las materias primas han subido, ¿eh? O sea, las empresas que tienen materias primas de insumo les ha subido mucho. Así que me da la sensación que vamos a una tasa de inflación, no digo piso, pero que le puede pegar en el palo a 30 y a una reactivación muy modestita a nivel anual con caída en el segundo semestre. ¿Hay plan económico? No, ya si hay plan B. ¿Hay plan económico? Bueno, lo está armando el fondo. O sea, el fondo es el que viene, no sé si armar un plan, pero por lo menos armar unas metas, ¿viste? Como te vas al médico y te dice que bajar el colesterol, hay que bajar el triglicérido, te da la pastilla y en eso se ha transformado. Pero se suponía que el gobierno tenía el diagnóstico. ¿O mal diagnosticó el propio gobierno? Vos conocés mi opinión, o sea, yo creo que el programa macroeconómico, no la organización económica, no un montón de buenas medidas que hubo, pero el programa macroeconómico estuvo armado el 10 de diciembre del 2015 bajo una premisa de que todo iba a ser fácil, de que iba a producirse un cambio de expectativas, de que esta vez es diferente. ¿Sabés que esa frase es medio... Esta vez es diferente. This time is different, dicen en inglés. Esta vez va a ser diferente. Pero mirá que ya vivimos el ingreso de capitales golondrina, ya vivimos las LEVAC, ya vivimos todo eso, pero esta vez va a ser diferente. Y ¿sabés qué? Que yo cuando me pongo cada vez más grande veo que nunca es diferente. ¿Sabés que siempre es parecido? Si comés papa frita engordás. Después salís a correr y verás no sé qué cosa. No fue diferente, fue igual. No igual que los colapsos, ¿sí? Pero fue igual en el sentido de que la macroeconomía es una cosa que hay que respetarla mucho. Vos
yo te diría casi en la vida, no solo en la economía, o te preparás para lo peor o te preparás para lo mejor, pero no en el sentido de optimista y pesimista. Yo me preparo para lo peor, en el sentido de que me preparo por si me va mal, me preparo si me pasa tal cosa. Después si no pasa, mejor, pero estoy preparado. Acá como que se preparó como si todo fuera a salir bien. Los planetas iban a alinear, la economía iba a crecer, la inflación iba a bajar, el tipo de cambio iba a subir, todo era bárbaro. Y vos decías, y si no pasa, no, pero esta vez va a pasar. Y no pasó. Antes de abrir el juego, con lo que estás diciendo, el gobierno entonces no va preventivamente al fondo, va como último recurso. No hay ninguna duda. O sea, bueno, el gobierno dice que va preventivamente. No. Esto acá es un prestamista de última instancia, va para frenar la sangría o la corrida o el episodio, como lo quieras llamar, la turbulencia, no voy a caer en semántica financiera, que estaba focalizado en el cambio de portafolio de la Levaca, el tipo de cambio, y preventiva en el sentido de evitar que se traslade a otros lados. En ese bancario, digamos. Exactamente. Vos sabés que la peor enfermedad que tiene una economía para la cual casi no hay remedio cuando la crisis entra en el sistema bancario. Cuando hay pánico. Cuando hay pánico, cuando se corta todo, la cadena de pagos, de crédito, todo. De eso estamos muy lejos. ¿Lejos o no tan lejos? No, después del acuerdo con el fondo estamos más lejos. Si no íbamos al acuerdo con el fondo, ese lunes a la mañana yo creo que no había ninguna alternativa. Yo creo que el presidente hizo muy bien, y me imagino que habrá tenido oposición dentro del gobierno, pero creo que el presidente hizo muy bien en, no sé si la única, pero casi la única alternativa que teníamos. O sea, pero a diferencia de la mayoría de los economistas, usted dice, la decisión de ir al fondo es correcta en ese momento. Es la única que había, porque había que parar la sangría. Yo creo que no había otra. O sea, el Banco Central no tiene una posición como para pelear contra todos. Tenía que defender esta situación. Yo creo que fue la decisión más acertada de los últimos tiempos, no me cabe ninguna duda. Como actitud defensiva, ¿no? Como cuando un equipo lo están peloteando y mete 2 defensores y saca 2 delanteros. No es salir a ganar, es salir a que no te hagan el gol. Rodolfo, para la gente, ayúdenmelo a entender. A ver, con el kirchnerismo teníamos 30% de inflación y emisión monetaria. Con este gobierno tenemos emisión de Levax, tenemos 30 puntos de inflación y tenemos una deuda descomunal. El kirchnerismo hacía las cosas más o menos mal y este gobierno hace todo mal. ¿O qué se perdió en el camino? ¿Por qué se sigue con la misma cantidad de inflación, con una emisión de Levax importante y con una deuda brutal? Es muy buena la pregunta y te voy a contestar. El gobierno anterior dilapidó las reservas. O sea, la contrapartida del gobierno anterior, cuando se quedó sin reservas, tocamos fondo. Acá se recompusieron las reservas con contrapartida en Levac. Un cóctel que a mí no me gusta, porque te financiaste el déficit fiscal en el fondo con una Levac a 30 días, no con un bono a 10 años. Entonces entraste en esa bicicleta. Te pusiste una meta irrealista. A mí no Pero me entonces gusta. Cuando el gobierno dice iba camino a estrellarse el avión, ¿es cierto? ¿Llegó con lo justo al puerto? Llegamos con el último litro de nafta. Estrellarse es una palabra complicada, pero yo te diría, miremos lo que pasa, no lo que pasa hoy, pero lo que pasó hace 3, 4 años en Venezuela, que es que la inflación es 60%, el PBI a menos camino a 5. Venezuela, entonces. Era un Venezuela con 3 años de rezago. Si vos me preguntás qué pasaba con la política económica anterior continuada en el tiempo, hubiéramos tenido 3 años de caída del Producto Bruto, a la brasileña o a la venezolana, y hoy tendríamos una brecha del 200% y una inflación del 80%. Eso se frenó. Eso es el gran mérito de la administración Macri, haber frenado ese deterioro. Tuvo un costo inicial manejable, tuvo una buena recuperación económica el año pasado que le hizo ganar las elecciones, entre otras cosas, pero me parece que no se terminó de integrar la política económica, todo armado sobre bases demasiado optimistas. Y por eso yo siempre rechacé el debate pragmatismo, shock versus gradualismo. Ese no es el debate. Acá las cosas hay que hacerlas gradual, pero de una manera ordenada. Por ejemplo, la desregulación completa del mercado cambiario, a mi juicio, es un error, porque tenemos un mercado cambiario dependiente del ingreso de capitales golondrina, donde los argentinos se gastan 10.000 millones de dólares en turismo en el exterior. Son lujos que no nos podemos dar. Esas cosas habría que haberlas previsto antes. No sé si con un impuesto, con una restricción, con el mecanismo que sea, pero haber creído... Los errores se cometen en el camino de ida. En el camino de ida. Los errores se cometen mientras las cosas van bien. En los últimos 30, 60 días, no me escuchaste una sola crítica a los últimos 30 o 60 días. Me mantuve en silencio. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se dan vuelta, no sabés qué hacer.
¿O vos tenés que alguien tenía la varita mágica de cómo se resolvía esto en los últimos El 60 gobierno no imaginó que esto podía, al menos incipientemente, pasar. Cuando Macri dijo el 1 de marzo, lo peor ya pasó, ¿era convicción en el Yo gobierno? creo que no. Te voy a dar un ejemplo que no se menciona demasiado, pero lo voy a dar como episodio. Vos sabés que se habla mucho, y bien, está muy bien, de que el ministro Caputo se anticipó y el 3 de enero fue a buscar 9.000 millones de dólares a Nueva York, preventivo de una situación. ¿Vos sabés qué se hizo con esos 9.000 millones de dólares? Se los vendió a pesos, a 19 pesos. O sea, hoy el Tesoro no tiene más los dólares, tiene pesos, como si fuera un bicicletero que le quería ganar la tasa de interés. Entonces ahora se quedó con pesos. Yo te diría esa demostración de que fuiste a buscar 9.000 millones de dólares, muy bien hecho, gran decisión de política financiera, pero transformarlo en pesos para invertirlo en Levac, me parece que es el mejor ejemplo de que siempre se pensó de que las cosas iban a continuar. Vos fíjate todas esas planillitas Excel que hacían los CEOs, que les encantaban, que en el 2023 todo convergía. ¿Cómo pensar el 2023 si estamos todavía en el 2018? Teniendo como base que los dos candidatos con mayor potencialidad política, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, en el 2015 entendían que todo se iba a solucionar mucho más fácil porque ahora era diferente. Y después, por las políticas aplicadas por el partido que ganó, ¿alguien mintió en el camino o simplemente hubo mala praxis? No, yo no creo que ninguno haya mentido. Igual déjame decirte, Mauricio Macri estaba muy por encima en su entendimiento de cómo funciona la economía de Scioli y su candidato a vicepresidente. Así que no comparo, son dos cosas totalmente incomparables. Macri a la Pero los dos creían que se salía fácil. Sí, había demasiado optimismo. Y esto a ver, vos sabés que a mí no me gusta machacar ahora porque pareciera como que estás con el diario del lunes. Esto lo hemos discutido 20 veces. La metodología marketinera de que vos tenés que dar siempre buenas noticias, a mí personalmente no es la que más me gusta. Vos sabés que vos vas al médico y el médico primero te dice, todo mal. Si después de 10 mal tenés 5 bien, te pones contento. Sí, claro. Pareciera que en política es al revés. Es el juego de expectativas. Claro. Lo hacía Labaña. Siempre decía que la economía iba a crecer menos, que el déficit iba a ser mayor. Se guardaba yo de siempre. política no entiendo, soy malo. Así que si soy un troglodita político, me retracto de lo que voy a decir. Pero eso de que estar permanentemente dando buenas noticias, y así funciona la economía. Pero Rodolfo, el otro día Macri lo explicó por qué no había contado la herencia acá. Dijo, si yo salía a decir lo que había, no me prestaba plata a nadie. ¿Eso es cierto o no es cierto? Los inversores... Pero discúlpame, sí. Acá todo el mundo sabía todo. Vos tenés que no sabíamos. Que el gobierno anterior mintiera no era que no lo sabíamos. Nos mentían con el INDEC, pues sabíamos que la inflación era 30%. Nos mentían con esto, pero sabíamos cuál era. El problema no es decirlo o no decirlo. El problema es lo que haces. Yo creo que el que prestó plata a la Argentina sabía a quién le estaba prestando. Le estaba prestando a un país que estaba muy mal y que tenía una perspectiva. Y me parece que... Esta semana empieza a discutirse o se resuelve, se aceptan o no la invitación para que empiece la trama de un eventual acuerdo para que la Argentina ingrese a la OCDE. La Argentina hizo varias cosas para llegar a la OCDE, ley de responsabilidad penal empresaria, adecuó cierta normativa. Va por una ley de ética pública que se supone va a estar aparentemente, Nacho, la semana que viene. Sí. ¿Eso cambia en algo? ¿Poco? ¿Es relevante? ¿No lo es? Es tener un carnet de un club mejor que no tenerlo. O sea, es una buena adherencia. Creo que ha entrado Colombia hace poco. O sea, es un club selecto. Pero me parece que hoy Argentina, simultáneamente con el ingreso a la OCDE, está en el programa con el fondo. O sea, lo que va a determinar los próximos 12, 18 meses es el programa con el fondo. La OCDE te ayudará a un conjunto de cosas, pero el programa con el fondo es el que va a marcar los ritmos, donde es muy importante revertir esta crisis de desconfianza que se generó. Hablando de Colombia, entra la OTAN como socio global. Esta semana, Colombia que va al balotaje. Además, Nacho, aparentemente gana el caballo del comisario. Quiero decir, gana la continuidad, entre comillas, política del régimen colombiano. Colombia es impactante. Está peleado. Está peleado. 7 millones de votos para las terceras opciones, ¿eh? A ver, sí, es cierto. Pero Colombia es impactante porque estaba de moda hace un par de años ver la serie esa de Escobar y compañía. Los 90. Vos viste lo que era Colombia en los 90. Claro. Y hoy, dicho en palabras de muchos clientes nuestros,
es un país mejor que Chile para invertir. Colombia es Suiza, es la Suiza de Latinoamérica hoy en términos no solo económicos, sino políticos. Bueno, perdón, va a ser socio, insisto, global de la OTAN. Va a ser el primer país de América Latina. Colombia soportó muy bien el año pasado la caída del precio del petróleo. O sea, es un país petrolero que exporta y se le hizo pelota y tiene un país al lado que está en llamas, así que sabe lo que debe ser. No, Colombia es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en política económica, más allá de las discusiones que hay entre el actual presidente y el anterior, Uribe, por el proceso de paz. Y con justicia, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no, Paulino? Sí, la justicia. Sí. Ahí la justicia... No, está claro que ahí Argentina sí tiene todavía un trecho enorme por hacer en términos de institucionalidad y de mejora del funcionamiento de las cosas lógicas. Pero estas crisis nos hacen como retroceder, porque estas crisis nos vuelven a meter en más de lo mismo, en las cosas básicas, de jardín de infantes. Ya que es el día de la maestra jardinera, jardín de infantes. Alguien planteó que si el caso Odebrecht termina teniendo la repercusión que ha tenido en otros países de América Latina, la Argentina vivirá un proceso similar al de esos países de América Latina, en donde a medida que la corrupción afloraba y los empresarios caían presos y los dirigentes políticos cómplices también, eso generaba más inestabilidad y la economía caía. Entonces decía, bueno, está bien investigar, llegar hasta las últimas consecuencias a cambio de que la situación sea más dramática en lo económico, o está bien hacer la vista gorda y de esa manera que la sociedad no sufra tanto y que la economía no se frene tanto. Qué increíble, ¿no? No, sí, me niego a entrar en ese debate totalmente. Bueno, pero o sea, que si vos para que la economía te funcione, hacés las cosas que tenés que hacer y que la justicia trabaje como tiene que trabajar. Y si hay consecuencias... Ese es el problema, que no sabemos si la justicia trabaja como tiene, ¿no? Por eso, yo ahí me pierdo cuánto es un tema de ineficiencia, cuánto es un tema de corrupción, cuánto es un tema de intereses, me pierdo. No voy a opinar de lo que no sé. Si uno tuviera que tomar una decisión teniendo en cuenta quizás el voto del miércoles del Senado de la Nación aprobando el proyecto opositor sobre las tarifas, ¿qué repercusión tendría en el exterior ese debate y esa decisión? Es decir, los argentinos no aprendemos nada, o mirá vos qué buen juego parlamentario. ¿Cómo nos verían? Buena pregunta. A ver, el presidente ya ha dicho que va a vetar ese disparate. Está bien, entonces quedaría el presidente solo Ese contra el resto de la mayúsculo. locura, pero... Ahí yo te diría, da la sensación que el peronismo cree que no va a ganar, porque si yo fuera peronismo y estoy viendo que creo que tengo una chance de ganar, le digo al presidente, o no lo digo, pero lo permito, hacé todo el ajuste que tengas que hacer, así me deja la cosa un poquito más tranquila a mí, porque si el peronismo cree que está en condiciones de ganar la elección del 2019 y no va a tener que hacer algo parecido, no sé qué aprendió de todos estos años. Así que o el peronismo piensa que no va a ganar o está jugando a la politiquería muy barata. Yo creo que obviamente la peor repercusión, no solo internacional, sino local, porque eso de que los argentinos nos comportamos distintos a los internacionales, ¿sabes que somos iguales? Sí, vos después ves... Son ellos todo. Y nosotros. Yo creo que lo peor de todo sería que se aplicara, que no se va a aplicar porque el presidente ha dicho que se va a vetar. Ahora, déjenme decir una cosa que creo que es políticamente incorrecto en esta coyuntura, pero es la verdad. En octubre y noviembre hay que subir las tarifas, no bajarlas de vuelta. ¿Por qué? Porque están atrasadas, porque los argentinos, lo voy a decir sin ponerme colorado, la mayoría de los argentinos, y siempre hay excepciones que corregir, la luz la estamos pagando poco, no mucho, el gas es un caso distinto. 50 pesos por día, ¿es poco? 50 pesos, me tenés que decir el departamento, pero no, una casa grandísima. Yo te diría, llama a Montevideo o a San Pablo a ver cuánto se paga. Y te juego doble a sencillo que estamos pagando. Y estoy hablando más del área metropolitana porque en el interior hay un montón de impuestos que son tremendos. Hay casos que diferenciar, porque si tenés, no sé, conexión trifásica te matan, comercio y pymes otra cosa distinta. Pero yo te diría, hay muchísimos argentinos que pagamos la luz menos que el celular y el cable. Sí. El gas es distinto, el gas es distinto. El transporte. Que el cable es seguro. Y por supuesto. Entonces, a ver, no quiero escupir el asado pero quiero decir, básico, el cable no es un servicio básico, el celular. Yo subo al colectivo. No todos los días, pero subo al colectivo. A todo el mundo con el celular. Así, cuando alguien paga 10 pesos el boleto de colectivo, ¿quién te cree que paga los restantes 10? Rodolfo, 3 preguntas finales cortas. La primera, ¿el dólar a 25 es el nuevo punto de equilibrio o es
abierto. Si lo supiera, sabés que no estoy acá. Pero yo te diría, cuando uno mira series históricas y sobre todo cuando uno mira la oferta y la demanda, da toda la sensación que es un valor que vino para quedarse en términos reales. Dado que la inflación no va a ser cero de ahora en adelante, me da la sensación que este techo de 25 es una cuestión coyuntural. O sea, lo ves a 27, 28 a fin de año. Nunca me pidan número y plazo, pero el tipo de cambio va a ir para arriba. El tipo de cambio va a ir para arriba. ¿La nafta debería aumentar en julio? La nafta... ¿O debería mantenerse pisado si el mercado sigue? El mercado desregulado petrolero, con este tipo de cambio, con este precio internacional y con este sistema impositivo, el precio de arbitraje es un 20 y pico % mayor al de hoy. Si la nafta vale 30, eso es 36 plus. ¿Cuándo van a autorizar las subas? No lo sé. Pero ahí tienes otro esquema complicado, que es el tema del mercado petrolero, el tipo de cambio y el precio internacional. ¿Tendría que haber desregulado ese mercado? A mí me gusta discutir integralidad, no medidas puntuales. Pero está claro que una meta de inflación en un contexto de mercado petrolero, de suba de tarifas, es una cosa, a lo sumo, como mínimo arriesgada. Rodolfo, el enorme placer de tenerte. Mío, gracias por la invitación. A tus órdenes. Hasta la próxima y gracias.